Salud mental, cosa de todos. Para entender y mejorar nuestra dinámica de construcción social y todos sus procesos. Salud mental, cosa de todos. Con la conducción del psicólogo Sergio Sosa. Todos los jueves a las 14 en el aire de LT11 Nacional, la radio pública. Muy buenas tardes. Estamos al aire, sí, ahí es. Muy bien, Pato, muy buenas tardes, gracias por ponernos al aire. Estamos aquí para empezar a cerrar este 2020 con Salud Mental es cosa de todos, una experiencia radial de salud mental que realmente está siendo un gusto enorme realizar y acercar a nuestra querida audiencia. Sole, ¿estás por allí? Aquí estoy, ¿cómo no? Hola, Sole, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Todo bien, por acá recién acaba de pasar el vendedor ambulante de huevos, así que se lo han perdido. Seguramente por poquito. Lo escucharon en el conversatorio que me estuvo acompañando un buen rato. Señora, huevos. Pero bueno, se lo perdieron, estaba en vivo. Bien, esto del teletrabajo, interesantísimo, ¿no? Esta experiencia, bueno. Me perdí un huevo, aquí tenemos... eso sí, porque ya pasó y no le pude comprar, pero bueno. Ah, y bueno, ya estabas conectada. Sí, bien, claro. Bueno, Sole, aquí estamos, saliendo de un proceso gripal que nos ha maltratado en estos días. Así que, hoy sí, muchas gracias a la gente de nuestro querido hospital Justo José de Urquiza. Así que tuvimos que acercarnos para hacer testeo de COVID. Si bien dio negativo, nos guardamos y bueno, un abrazo grande para toda la gente que está allí en la primera línea y para toda la gente que está atravesando esta situación y bueno, a seguir cuidándose porque realmente entramos en transmisión comunitaria sostenida aquí en Concepción del Uruguay, así que con más razón en víspera de las fiestas a cuidarse mucho. Sole, hoy tenemos para trabajar, ya nos vamos poniendo en tema, salud mental y VIH, ¿así es? Sí, señor. Bien, para eso vamos a presentar, si ya está en línea nuestro invitado, Pato. Ah, bien, bueno, ahí está en eso. Ahí está, bueno, dale, Pato, cuando vos lo tengas nos avisás. Sole, salud mental y VIH, interesante, tenemos para trabajar hoy porque mañana no vamos a spoilear, pero tenemos la despedida de... Ojo. Bueno, está bien, no voy a decir nada. No, por favor, hacemos eso. El último programa, anteúltimo, no me hagas esto. Bien, bueno, nos empezamos a despedir y vamos a un poco así, vamos a adelantar, si vos querés, mientras esperamos la comunicación con Fabio. Sí, ahí volvió el huevero, escúchenlo mientras tanto. Bien, lo que vamos a tener... Ahí está, ¿escuchan? A ver. Vende cereza. Ahí está. Ahí lo escuchamos. Qué magia de la radio, ¿no? Le pone una intensidad realmente envidiable. Bien. Bueno, imagínate, está allí por la radio pública, AM 1560, LT11, la radio pública de Concepción del Uruguay, y por FM Arenas 92.9 también, nuestra querida radio pública aquí que nos ha hecho este lugar para tratar temáticas de salud mental y que por supuesto durante el verano vamos a estar reviviendo algunos de los programas, yo creo que han sido todos muy destacados y vamos a ver cómo nos arreglamos para que quepa. ¿Cómo elegimos? Pero bueno, ya vamos a sentarnos y hacer una selección para seguir acompañando todo el verano. Claro, ahí está. Vos sabés que ahí me avisa Pato que ella está, Fabio, ¿sí? Fabio Núñez, es así, es militante por los derechos humanos, abogado y magíster en derechos humanos y coordinador del área. Estamos ahí en línea. Fabio, ¿estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Fabio. Bienvenido a Salud Mental es cosa de todos. Buenas tardes y muchas gracias.
Bien. Bueno, Fabio. Querido, tanto tiempo sin verte y ahora te tengo que escuchar acá. ¿Vos te parece? ¿No te libras de mí? ¿A vos te parece, Soledad Abella, que tenemos que encontrarnos por ahí? Mirá, para qué sirven los medios públicos, ¿te das cuenta? Cortala, deja de seguirme, Fabio. ¿Cómo llegaste acá? Abre una puerta y estás acá, por favor. Porque aparte mirá que dejamos pasar, porque el 1 de diciembre es el día. Entonces dijimos, no, vamos a hacerle creer que no lo vamos a llamar y está, te caigo. ¿Todo bien? Sí, todo bien, claro que sí. Bueno, Fabio, bienvenido al espacio de radial de salud mental que tenemos aquí en la radio pública y te hemos convocado en ocasión de lo que ha sido el 1 de diciembre, el Día Mundial de las Acciones para la Prevención del VIH-Sida, y es así que queríamos que nos pusieras en tema y que nos acerquemos a la comunidad uruguayense y a toda la comunidad que permite llegar a través de internet en la radio pública de todo el país, que nos pongas al tanto de qué se trata y por qué el 1 de diciembre es el Día de la Prevención del VIH-Sida. Primero, felicitar porque viste que en la sociedad nos acostumbraron, sobre todo los medios de comunicación, nos acostumbramos a que las palabras no tienen valor y que se puede decir cualquier cosa. Y las palabras entonces impactan con el peso que tienen en la psiquis de las personas, y la verdad que todavía mucho periodismo sigue diciendo Día de la Lucha contra, ¿sí? Y la verdad que hay muchos que creemos que a las cuestiones de salud hay que sacarle esta carga bélica, justamente para poder transitarlo desde un lugar mucho más saludable. Se entiende en el contexto que surgió aquella primera frase del Día Internacional de la Lucha contra, que era un contexto en el cual la pandemia del VIH producía el SIDA, no había medicación, se nos morían los compañeros, los amigos, los amantes y los amores, y no teníamos con qué darle respuesta en aquel momento. Para quienes pertenecemos a una generación ya más grande, mayor, sabemos lo que significó el impacto en nuestros cuerpos, en nuestro ser, digamos, de aquella peste extraña que aparecía en la sociedad y que producía, primero, que dejáramos de encontrarnos. Y segundo, sabíamos que, porque fue ese periodo, fue así la evolución. Después fueron enfermedades raras, o se nos moría toda la gente conocida de cánceres extraños. Y después finalmente nos enteramos que habían aislado un virus y que eso era lo que le estaba produciendo la muerte a muchos de nuestros seres queridos. Y bueno, en ese contexto parezco mamá, no parezco una abuela, pero la verdad es esa, me parece que hay que recordarlo. ¿Y sabes por qué hay que recordarlo? Porque los últimos estudios están diciendo, por ejemplo, que cuando se le pide información o se le pide a los jóvenes, a las jóvenes y a los jóvenes qué información tienen sobre el VIH, muchos de ellos dicen, bueno, no, igual mucho ahora no me preocupa, total sé que con una pastilla está todo bien. Y esto es una derrota de parte del Estado, esto es una falencia de parte del Estado, esto es que el mercado nos ganó la publicidad, ¿se entiende? Porque la verdad que no se trata solo de una pastillita, se trata de una infección, se trata de controles cotidianos, se trata de que tu vida ya no será la misma. No significa que hay que cargarlo de negatividad, hay que cargarlo del mensaje tanático de la muerte, y que no hay que cargarlo de todo eso, pero no es lo mismo. No es lo mismo tener cualquier infección que no tenerla. Y la historia, por eso no es en vano que la historia demuestre que muchas de las generaciones que seguimos siendo como ultramontanos con el tema de la prevención y todo lo demás, somos aquellas que pertenecimos a grupos que se vieron muy afectados en su momento, en los inicios de la epidemia, y que perdimos mucho en el camino, digamos. Pero bueno, hoy se dejó de decir esto del Día Internacional de la Lucha contra, justamente para pasar al Día Internacional de la Prevención, al Día Internacional de la Comunicación, e incluso poder decir claramente que no es lo mismo VIH que SIDA, digamos,
que todavía hoy vos ves y algunos periodistas supuestamente informados siguen asociando los términos como si fueran lo mismo, digamos. Y esto nos demuestra que hay todavía mucha falta de información y que el Estado aún tiene mucho deber en el tema y mucha tarea por hacer. ¿Cuáles son las diferencias entre VIH y SIDA, ya que las mencionas? Ahí está. No te escuché muy bien, Sole. La diferencia entre VIH y SIDA, ya que mencionaste, para aclararlo. Perfecto. Bueno, este año tenemos todos un magíster hecho en virus, en coronavirus y en todo lo demás. Con lo cual ya aprendimos de qué se trata un virus. Bueno, de eso se trata el retrovirus, que es otra variedad, que es el retrovirus de la inmunodeficiencia humana. Por eso VIH en las siglas en castellano, virus de la inmunodeficiencia humana. Ese virus entra a las células y empieza a atacar a las células, a nuestros glóbulos blancos, digamos, dentro de las células blancas, de los glóbulos blancos, a los linfocitos 4, CD4 y CD8, digamos, que son los encargados de defendernos de las infecciones. Son los soldaditos que tenemos adentro, son esos amigos que andan defendiéndonos de toda cosa que quiere infectar nuestro cuerpo, que estamos en contacto permanente, porque tampoco hay que ser paranoico, viste que después la gente se pone como, va al otro extremo. Entonces, no toco nada, convivimos con virus, convivimos con hongos, convivimos la naturaleza, el aire, la tierra, digo, no hay cómo no hacerlo. Y ya tenemos inmunidad y tenemos un sistema inmunológico preparado para defendernos de lo cotidiano y de lo que ya el cuerpo, por lo menos, tiene memoria genética. Ahora, este retrovirus entra al cuerpo, el VIH entra al cuerpo y empieza a infectar a estas células que nos defienden. Y las vamos perdiendo. Entonces nos quedamos sin defensas y podemos agarrarnos desde una simple gripe hasta una neumonía o a enfermedades más graves. ¿Por qué? Porque no tenemos defensas. Y cuando uno tiene muchas enfermedades que pueden afectar mucho el cuerpo, se provoca lo que es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas. Eso es un síndrome. Tenemos muchas cosas, tengo fiebre, dolor articular, dolor de cabeza, decaimiento, vómitos, bueno, tengo un montón de síntomas. Eso es un síndrome, porque es un conjunto de síntomas. El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es eso. El cuerpo entra a enfermarse de muchas enfermedades juntas y adquiere lo que se llama el estadio de SIDA. Y esto es lo que terminó en su momento provocando la muerte y que lamentablemente aún hoy seguimos teniendo muertes por estos casos. Sí, está sonando la consigna de la cura, ¿no? Como un reclamo. Y la verdad que sí, ya estamos, son 30 años que la verdad que la industria farmacéutica se puede poner las pilas. Cuando digo hay avances importantísimos. Vos pensás, por ejemplo, en la hepatitis B, la hepatitis C, que en muchos pacientes evolucionaba también a estadios que llevaban a muchas pacientes, a muchas personas a tener síntomas o situaciones muy graves de salud o incluso la muerte. Así perdimos a Loana, así perdimos a algunas personas queridas y amadas. La hepatitis C hoy tiene una cura con un tratamiento de 12 semanas promedio. Claro. ¿Sí? O sea, vos tomas una medicación y entre 3 a 6 meses vos estás curado. No es que estás, viste cuando mal lo llaman negativizado, que es tener la carga viral indetectable, que eso no es estar curado. Claro, la carga viral indetectable, claro, que es otra cosa, que es bueno, lo que ese también es otro concepto importante, ¿no? La negativización, que es medio difícil de pronunciar. Bueno, ¿de qué trata? Y está bueno que sea difícil de pronunciar porque no hay que pronunciarla, porque en realidad no estás negativo. Nunca. O sea, si a vos te hicieron un test de VIH, te dio positivo, negativo no vas a estar nunca. Claro. Salvo que salga la cura. Ahora, lo que sí se puede hacer es, con la medicación, controlar tanto el virus que cuando te toman, por decirlo gráficamente, para que, viste que la radio tiene esto de bueno que uno puede imaginar. Entonces, imaginemos una gotita de sangre, dentro de esa gotita de sangre cuentan al microscopio cuánta cantidad de virus hay, ¿sí? Si hay menos,
de tanta cantidad, no me acuerdo bien si son 25 copias, pero no, o 50 copias, pero no quiero decirlo, porque no me acuerdo exactamente la cifra hoy, cuando está la carga viral indetectable, o sea, las máquinas, los instrumentos que tenemos para medir la carga viral, que es la cantidad de virus, de bichitos que hay en la gotita de sangre, para decirlo, para que lo entendamos todos, bueno, cuando no lo pueden medir, eso es, el virus está indetectable en sangre, no la llegamos a medir. Al ser tan baja la carga viral, al ser tan baja la cantidad de virus que tenemos, se ha demostrado también que no se transmite el virus por vía sexual. Ajá. Esto es el otro concepto importante, que es el de indetectable, o sea, no detectable en sangre porque no llegamos a medir la cantidad de virus. Indetectable igual intransmisible, o sea, puedo tener sexo y puedo no transmitir. Ahora, el tratamiento hay que seguirlo igual. Y es la única manera de estar indetectable. Claro. Lo único que te garantiza estar indetectable es tomar el tratamiento. En cuanto suspendiste el tratamiento, la carga viral vuelve a subir y tu CD4 vuelven a bajar, porque es como una balanza, ¿sí? Si suben la carga viral, obviamente va a haber más virus que puedan atacar a los CD4, a los glóbulos blancos que nos defienden. Si bajan, los glóbulos blancos se pueden recuperar. Eso, porque también es importante, me parece esto, como de que decías que no es lo mismo tener que no tener, ¿no? Porque igual hay que seguir con un montón de tratamientos y de cuestiones también, que otro tema es el de la medicación, ¿no es cierto? Exactamente, digo, vos estás tomando medicamentos todos los días, digo, tu cuerpo ya no vuelve a ser el mismo, ¿sí? Y podés tener una vida normal, y esto quiero decirlo, pero una cosa es decir, las personas pueden tener una vida normal, pueden, no sé, viste que te preguntan a veces, pero si puede practicar deporte, puede tener la vida normal que cualquier persona puede tener. De hecho, incluso con el tema del coronavirus, para tenerlo claro, por ejemplo, nosotros sacamos una recomendación a principios de la pandemia, en función de las evidencias internacionales y demás, que no se modificó, porque las evidencias internacionales durante todo este año lo ratificaron, que fue, con el coronavirus, si vos tenés carga viral indetectable, seguís el tratamiento normalmente, y tenés más de 350 CD4, la recomendación es que trabajes normalmente, no tenés los mismos cuidados que la población común, claro. que el resto de los seres vivientes, digamos, tengan diabetes. Al menos deberíamos tener, ¿no? Porque que se tarda. Eso te iba a decir, por eso dije. Sí, yo por ejemplo tengo endometriosis, ¿no? Entonces tengo que tomar la pastilla todos los días. Todo bien, porque nada, es una pastilla, de hecho es un anticonceptivo, así que también me sirve como anticoncepción, pero no es el método que yo hubiera elegido como anticoncepción, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que, o sea, no tiene nada que ver con la enfermedad en sí, digo, ¿no? Sino con... No, pero uno digo, tiene que estar como, bueno, conseguí la pastilla, no la conseguí, que la receta, y es un problema que yo, la verdad que no... Que me olvidé que la tomé, que no la tomé, que me olvidé, digo... Total. Yo cuando pasa a veces que hablo, viste, por el área que coordino, que es el área de derechos humanos y demás, a veces me toca trabajar con profesionales de la salud, intentando hacer un disparador que tenga que ver con pensar esto del enfoque de derechos humanos en salud y demás. Y cuando me dicen, bueno, pero yo le doy la medicación, usted sabe que puede venir a retirarla, todo lo demás, y hay veces que no la toma, y te lo dicen, viste, bueno, que también que se haga cargo, te lo dicen con una liviandad de cuerpo, como si en su familia no tuvieran a alguien. Digo, pensemos una cosa, yo te lo pongo en otro lugar. A ver, pensemos. Ya está, la hipertensión. El clásico. Bien, la hipertensión. ¿A cuántas personas mata por falta de cuidado? Digo, la hipertensión es fácil de controlar. Una pastillita, lo sumo 2, no comer con sal y llevar los controles cotidianos. Digo, los hipertensos, las personas hipertensas graves, ¿no? Sí. Ahora, ¿acaso no conocemos ninguna persona de la familia, del entorno, de la tribu cercana, que en la fiesta dice, yo ya me pudrí, y no digo la fiesta de fin de año, digo en un cumpleaños, en el baile, en el boliche, no sé, en la reunión del trabajo, que dice, bueno, está el asado, dame la sal, te la mando, me mando el vino? Bueno, si te estás poniendo rojo, de hecho, sí, mira, te estoy subiendo un poquito,
Nosotros perdimos un compañero de trabajo y de militancia en Lomas de Zamora. Así lo perdimos. Claro. Y la verdad que no nos dimos cuenta que atrás nuestro estaba dándole la papa frita y a la sidra en un brindis de fin de año. Y sí, porque también son cosas con las que nos cruzamos cotidianamente, una fiesta, aunque sea mínima, no te digo esto, fin de año. Y es algo como, bueno, no ponerle sal de más, quizás, ¿no? Ni siquiera es pedir alimentación sin nada de sal. Pero a veces es solamente algo tan sencillo que pareciera, como el antibiótico mismo. ¿Cuántas veces que antibiótico en algún momento de la vida tomamos? ¿Cuántas veces lo cortamos, nos olvidamos, pero no lo compramos? Esta sociedad, yo siempre digo que tenemos que pasar de la cultura del consumo a la cultura del cuidado, ¿no? Y que tendríamos que generar de esta economía del extractivismo y el consumo una economía del cuidado, que también va a tener todos sus procesos productivos y todo lo demás, pero centrados en otros valores, en otras cosas. ¿Esta sociedad nos prepara para cuidarnos o solo nos educa o nos quiere imponer un cuidado basado en el impulso tanatológico? Quiero decir, si vos no haces esto, te morís. Sí, sin mucha explicación tampoco, ¿no? A veces. Claro, no te explican, no te dicen nada más. Entonces, ¿cuánto uno puede sostener? Y se lo pregunto a toda la sociedad, esta que está harta de cuidarse del coronavirus en 9 meses. ¿Cuánto podemos sostener todos los días pensar, si no tomo la pastilla me muero, si no tomo la pastilla me muero? Más sí, ¿cuánto podemos? Llega un momento que ¿en algún momento tenés ganas de tomarte vacaciones del impulso de muerte, de sentirte rodeado? Sí. Digo, y esto es lo que también pasa hoy con el coronavirus, digo, que cuando dicen, ¿por qué la gente sale así? Y bueno, ¿desde qué lugar le estamos diciendo que se cuide? ¿Desde qué? Digo, yo insisto que no hay campañas que valgan la pena y que sean lo suficientemente sistemáticas y constantes para decirle a la población por qué hay que cuidarse y cuál es el valor de cuidarse. Pero más allá de eso, digo, el impulso tanatológico no es fácil sostenerlo todo el tiempo. Entonces, también hay que informar a la gente desde otro lugar y decirle, sí, la verdad que se puede ver agravada tu salud. Ahora, no es que si no tomas un día la pastilla te morís. Ahora, lo bueno sería tomarla. Ahora, si no querés pasar para todo esto, sociedad en general, y la verdad que sabes que bueno es cuidarse todos los días. Si vas a tener sexo, métete el forro. O pedirle que se lo ponga, o usa un campo de látex, pero usa un medio de protección, un método barrera, que te impida, no solo el VIH, que te impida infectarte de la hepatitis B, de la gonorrea, de la sífilis, de las clamidias. Sí, ese es otro tema. También claro. Acá valoramos mucho el uso de las palabras, ¿no? Y tratamos, bueno, de ser un poco más amistosos con las palabras. Y es muy importante cómo nombramos las cosas. Y una que siempre es un clásico ya en este programa, una que criticamos mucho es esto de que la salud es la enfermedad en realidad. No se está enfocando de la salud, sino de la enfermedad. Entonces todo es un agobio. Y bueno, acá en el tema de los derechos humanos justamente me parece que un punto clave es la información, el generar un vínculo con un tratamiento, ¿no? Porque tiene poca adherencia de tratamiento. Bueno, también me parece que hay otras cosas, ¿no? Me parece que el enfoque de derechos humanos viene un poco a calar en ese punto, ¿no? Totalmente. Esto que vos decías antes de mencionar el enfoque de derechos humanos, que tiene que ver con cómo se lo transmitimos, con cómo lo decimos, esto del valor de la palabra, el peso de la palabra, ¿no? Y el enfoque de derechos humanos justamente tiene que ver con esto. Yo siempre trato de explicarlo como muy cortito, digo, ¿qué es el enfoque de derechos humanos? 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos, obviamente el lenguaje género sensitivo en aquel momento no existía, pero básicamente pasándolo al lenguaje género sensitivo hoy, sería algo así como todas las personas nacimos iguales en dignidad y dotadas como estamos de esta dignidad, tenemos derecho a acceder a todos los derechos en igualdad de condiciones. Esto que después se fue desarrollando en todos los tratados internacionales de derechos humanos, que son muy ricos, que son interesantísimos, que dan guía de acción para la acción estatal y que son parte hoy de nuestra Constitución Nacional y demás,
La verdad que en los 90 uno miraba el mundo y decía, bueno, yo no lo miro hoy también, ¿no? Pero quiero decir, en los 90, cuando se hace la conferencia de Viena, se dijo, bueno, a ver, señores, está todo lindo, pero la verdad que son meras cartitas a Papá Noel, como siempre dice el que es hoy director de ONUCIDA, CONOSUR, que está acá en Argentina, Alberto Estela, siempre dice, son cartas a Santa Claus. Me da mucha risa cuando dice eso. Pero me parece muy gráfico. Son meras letras muertas si no las hacemos vivas. Y entonces surge la idea esta del enfoque de derechos humanos. Entender que los derechos humanos son interdependientes como idea central. Y que por lo tanto tenemos que recuperar la visión holística de la persona para poder decir, bueno, sí, estoy intentando generar un acceso a la salud real de esta persona. Y esto significa pensar como pensaba Carrillo, digo, ¿no? Porque un adelantado internacional, Ramón Carrillo, el que decía frente a los infortunios y enfermedades que provocan la angustia, la tristeza y la pobreza, los virus y los gérmenes son pobres causas, decía él, ¿no? Totalmente, tantos años, ¿no? Y eso es el enfoque de derechos humanos, pensar integralmente a la persona. O sea, ¿puede un Ministerio de Salud seguir pensando en términos de cómo la cultura nos impuso, la cultura imperante esta, ¿no? La del consumo, que nos impuso hablar de salud es hablar de un hospital, o sea, hablar de salud es hablar de la enfermedad. Y no es hablar, como hizo Carrillo, hablar de Fabio, los barrios. Te interrumpo un segundo. ¿Vamos a cumplir con el compromiso del informativo y seguimos a continuación? Ahí con Carrillo dejamos. Esa, ahí está. Adelante, Pato. Seguimos juntos en Salud Mental, cosa de todos, en el aire de LP11, AM 1560 y 92.9 FM. Salud Mental, cosa de todos. Muy bien, estamos de vuelta entonces, gracias Fabio por aguardarnos en línea. Estamos hablando con Fabio Núñez, él es abogado y magíster en Derechos Humanos, militante por los derechos humanos, y le hemos invitado para dialogar en ocasión del Día Mundial de las Acciones por la Prevención del HIV-Sida. Fabio, te dejábamos en Carrillo. Dejamos en Carrillo, sí. Me quedé pensando, yo soy bastante disperso, de la me conoces, y enseguida pienso 50 cosas distintas, pero retomo y vuelvo para Carrillo. Dale, adelante. Decía, ¿podemos seguir pensando la salud en esos términos? ¿O tenemos que pensarlo en los términos de Carrillo, que nos decía, hizo de aquellos primeros planes quinquenales que tuvieran un eje, un centro en pensar el individuo y su salud? Entonces se pensaba las cloacas, el agua potable, la vivienda, como parte, porque me quedé pensando, por ejemplo, recién, el tema de las campañas de prevención de dengue, ¿no? Sí. Y qué difícil que se hace, por ejemplo, en viviendas precarias. Yo estoy yendo a trabajar, militando, un barrio el 17 de marzo en Villa Fiorito, ahí cerquita donde nació Maradona, donde aún hoy todavía no tienen agua potable. Entonces, juntan el agua en cacharros. Y sí. Entonces, ¿qué hacemos con la prevención del dengue? ¿Hacemos que tomen lavandina hasta ser casi como la innombrable de Canosa? ¿O qué hacemos? Digo, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces digo, ¿podemos seguir pensando la salud solo en términos de enfermedad? ¿O vamos a tener de una vez por todas una cultura que comience a pensar la salud como un concepto de vida disfrutable, de vida que merezca la pena ser vivida? No, y sobre todo con el eje en la participación comunitaria, porque yo puedo hablar de mi realidad, que vivo en Capital, con agua, abro la canilla y sale agua. O sea, y yo lo pienso la prevención del dengue de una forma que es no sacar las rosas del florero y ponerse arena, ¿no? Es que vos sabés que justamente el desafío del enfoque de derechos humanos es, por un lado, entender todo aquel marco conceptual, que es esa primera parte, la interdependencia de los derechos, de qué hablamos cuando hablamos de salud, los determinantes sociales de salud. Yo a los municipios siempre les digo lo mismo. ¿Quieren un plan de gobierno? Lean el informe de la Comisión de Determinantes de Salud de la Organización Mundial de la Salud. Ahí está todo, Ese informe tampoco es que hay que inventar la pólvora,
Claro, no hay nada. Mira, lo dices, no, pero esperá que estamos buscando ideas innovadoras. ¿Innovadoras de qué? Sí. En salud hay que volver a Carrizo, por ejemplo. Obviamente, al 2020, pero volver a esas ideas. Sí, y también entender la participación comunitaria como con poder de gestión y de decisión, ¿no? Porque si no es solamente una pregunta. Esa es la segunda base del enfoque de derechos humanos. Hablamos de enfoque de derechos humanos, hablamos de interdependencia. Si hablamos de interdependencia, hablamos de la necesidad de la gestión democrática que implica la participación. Que implica entonces, por lado del Estado, abrir los canales de participación orgánica y por el otro lado, la obligación de brindar información para que las personas puedan tener la información necesaria para tomar decisiones autónomas y poder interpelar al Estado. Y la tercera pata que tiene que ver con abrir las ventanas de interpelación al Estado. Quiero decir, ¿cuáles son los canales de reclamo? Porque es como, yo cuando le digo a los médicos, por ejemplo, o a las médicas, che, escúchame, vos cuando le das la receta esta, si la persona no tiene, la obra social no se lo da, o en la farmacia del hospital no hay, ¿qué le decís? No sé, yo le digo que es su derecho. Qué bárbaro, o sea, le tirás la frustración encima. Vos le das una receta y le decís, mira, no te lo van a dar, pero no sé cómo se hace. O ni siquiera sé si te lo van a dar, ni me importa tampoco. Con lo cual, lo que le está generando, exacto, y vos le estás generando una frustración, que la frustración lleva después a ¿para qué voy a reclamar si no lo voy a conseguir? Entonces, lo otro que tiene que generar el Estado del enfoque de derechos es los canales de reclamo. ¿Cuáles son las vías de comunicación? ¿Cómo hago para acceder a reclamar? ¿Cómo es el método de reclamo? ¿Hay métodos de reclamo más ágiles que esta justicia pedorra que tenemos? ¿Tenemos métodos de reclamo más ágiles? ¿Hay métodos, hay mecanismos, circuitos administrativos más ágiles? Bueno, esa es la última pata de ese enfoque, que tiene todo un marco conceptual, todo un marco ideológico, que son los derechos humanos, la dignidad de la persona y la interdependencia de todos los derechos, que tiene la necesidad entonces de abrir canales de participación genuinos en los cuales las políticas puedan ser pensadas multidimensionalmente y que tiene que tener, por lo tanto, después la posibilidad de ser monitoreada en forma constante a través de la interpelación de la sociedad, diciendo, che, mirá que acá no llega. También las hace más ágiles, más útiles, porque si no, vos le das una receta, no lo toma, no lo consigue, se enferma más, se muere, y se esparce una enfermedad, bueno, y después nos preguntamos, pero no tomo la pastilla. Digo, aunque si quisiéramos hasta pensarlo en términos, como siempre hay que plantear las cosas, en términos económicos, claro. Hasta es más efectivo pensarlo. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Pero bueno, es una lucha esto, Fabio. Y sí, pero en eso está, y qué hermoso que es luchar para sentir que uno transforma el mundo, aunque sea en una ínfima parte, pero en un lugar muchísimo más lindo de habitar, ¿no? Es lindo. Totalmente. Eso. Sin duda. Fabio, salud mental es cosa de todos, te suma ya como un amigo más de este espacio y bueno, seguramente estaremos en contacto para el próximo ciclo. La verdad que imperdible tus conceptos, tu claridad, creo que es de mucha utilidad para tratar este tema, para acercarnos a la gente, que esa es la idea de salud mental es cosa de todos, de acercar estas consideraciones como para reflexionar desde la perspectiva de los derechos humanos y también entendiendo que es una construcción colectiva. Por supuesto, renovamos el compromiso para seguir trabajando, para seguir poniendo esta temática digamos, a consideración de la audiencia y, por supuesto, empezamos a despedirnos, Sole, porque Fabio no hemos aprovechado ahí de su tiempo y de su buena predisposición, que es un genio que veníamos preparando ya en la entrevista hace unos días. Sí, así que bueno, te tenemos acá en la agenda ya, Fabio, así que bueno, en otro prosquero muchos temas, te imaginarás, así que te volveremos a contactar seguramente. Cuenten conmigo, nada, para pensar mundos mejores es bueno juntarse y es bueno tejer redes, así que cuenten conmigo. Gracias a ustedes por la buena onda, te mando un beso enorme, Sole, que
que ya nos daremos cuando el corona lo permita. En cualquier momento. Otro más de tantos que nos hemos dado. Tal cual, un beso enorme. Bueno, Fabio, muchas gracias, un abrazo grande. La verdad que ha sido muy claro y muy gentil en estar aquí compartiendo con nosotros y con toda la audiencia de la radio pública. Un abrazo a ustedes. Bueno, muy bien. Estamos allí, Sole, interesantísimas las consideraciones de Fabio, cuánta claridad, ¿no? Sí, su compañero de lucha, aparte. Muy bien, bienvenido entonces, Fabio, a Salud Mental es Cosa de Todos, un amigo más que sumamos en este camino. Y si a vos te parece, Sole, Pato ya tiene preparado un audio que queremos compartir con la audiencia y vamos a escuchar allí a Pedro Can. Para contarles lo que aprendí en estos años, tengo que ponerlos en contexto. Vimos nuestros primeros pacientes en el año 1982. No existía Google, no había motores de búsqueda porque no existía Internet tal como la conocemos hoy. Yo hice mi formación como estudiante de medicina, luego hice una residencia de medicina interna, un posgrado en infectología, muchos cursos y aprendí sobre bacterias, virus, parásitos y hongos. Tal vez no aprendí lo suficiente, pero aprendí bastante. Lo que no aprendí en aquel momento era sobre las personas a las que teníamos que tratar. Éramos una especie de técnicos que resolvíamos los problemas técnicamente, pero había un montón de cuestiones que estaban fuera del alcance. Nadie en todos esos años del estudio de pregrado y de posgrado me habló de las distintas expresiones de la sexualidad humana, nadie me habló del consumo problemático de sustancias, nadie me habló de la discriminación, del estigma y de muchas otras cosas. De pronto, lo que pasó es que empezaron a aparecer algunos casos de pacientes que tenían una enfermedad rara, que ni siquiera tenía nombre, que ni siquiera tenía causa conocida en el año 1982. Todavía tuvo que pasar un año más hasta que en Francia François Berré-Sinoussi pudiera descubrir el virus que hoy conocemos como el virus HIV. Y eran casos que nos frustraban profesionalmente porque eran chicos jóvenes que se morían, pero la verdad con muy poca carga afectiva para nosotros porque no llegábamos a conocerlos. Se internaban y en un par de meses se morían. La cosa cambió cuando, una vez descubierto el virus, aparecieron las pruebas, lo que hoy conocemos como el test de ELISA, y entonces empezamos a ver chicos y chicas jóvenes, primero chicos solamente, pero después chicas también, jóvenes que venían y se hacían la prueba, era positiva, y entonces pasaba el tiempo y conocíamos a esos chicos, conocíamos a sus familias, a sus parejas, a sus padres que nos acompañaban, venían a fin de año, nos traían una botella de vino de regalo al hospital y ante nuestros ojos se iban deteriorando. Y entonces ahí empezamos a tomar una dimensión humana completamente distinta de lo que era esta enfermedad. Pero no solo era el sufrimiento físico, sino una cuestión que fue una de las fuerzas motrices de la epidemia, que era la discriminación y el estigma. El hecho de tener que esconderse, porque el solo hecho de tener HIV era una cuestión que podría determinar un manto de sospecha. Era la enfermedad de lo que en aquel momento desaprensivamente llamábamos los homosexuales y los drogadictos. Lenguaje que hoy no usamos porque sabemos que el lenguaje sensible también es una cuestión muy importante como para respetar a las personas que viven con una determinada situación. Y resulta ser entonces que en aquel momento empezamos a ver algunas características que tenemos nosotros, los seres humanos, que realmente nos avergüenzan. El estigma, la discriminación, el temor, la ignorancia, las políticas represivas alrededor de esto. Tal vez los más jóvenes les pueda parecer insólito escuchar esto, pero había propuestas de que, por ejemplo, a las personas con HIV había que mandarlas a una isla para evitar que se contaminara el ambiente. Yo recuerdo un jefe de servicio del Hospital Fernández que fue uno de los que promovió que transitoriamente se prohibiera la internación de los pacientes enfermos de SIDA en el hospital, que me dijo, mira Pedro, no es nada personal. La verdad es que lo que vos hacés, el trabajo que hace tu equipo es fantástico, pero el problema es que aquí vienen homosexuales y drogadictos y yo tengo familia. Y yo le dije, mira, yo también tengo 3 hijos y te quiero aclarar para tu tranquilidad que ni la homosexualidad ni la drogadicción son enfermedades transmisibles. Pero ese tipo de discurso, ese tipo de explicación había que darla a un jefe de servicio de medicina interna de un hospital como el Hospital Fernández. Ese es el contexto en el cual empezamos a desarrollar este trabajo. Y entonces lo que pasó fue que empezamos a darnos cuenta que no bastaba con lo que estábamos haciendo, que no bastaba con ser, entre comillas, buenos médicos. Había que tener también un nivel de comprensión y de compatibilidad con el enfermo que, digamos, no lo habíamos aprendido en ningún lado y la tuvimos que aprender. Y tuvimos que aprender a respetar la diversidad de la sexualidad humana, a respetar y a entender la situación de una persona con consumo problemático de drogas, a corrernos rápidamente de esos samberitos que se colgaban cuando empezaron a aparecer los chicos que nacían con HIV o cuando empezaron a aparecer los pacientes hemofílicos.
eran las víctimas inocentes, con lo cual inmediatamente la otra definición era que los demás eran víctimas culpables. Tuvimos que salir a confrontar toda esa situación, pero no alcanzaba solamente con hacer las cosas de esa manera. Y entonces empezamos a recibir una cantidad importante de personas que venían a consultar, pero también personas que venían a ayudar, que querían contribuir. Y en aquel momento, entonces fue cuando nos sentamos con Kurt y dijimos, bueno, hay que hacer algo, y ese algo puede ser crear una organización no gubernamental que sea capaz de canalizar esos esfuerzos. Y empezamos con un grupito, un puñado de personas. Antes alguno de los expositores mencionó que estábamos en un altillo de un centro médico. Y efectivamente así empezó. Y llegamos desde aquel puñado que hacíamos esa quijotada de ponernos a imprimir volantes y salir a repartirlos a la calle Florida, que fue nuestra primera acción pública, y la gente cuando veía que era un volante que tenía que ver con SIDA lo tiraba inmediatamente. De aquel grupo tenemos hoy una institución como Fundación Huésped que cumple sus 30 años en el marco de un conjunto de personas que no son solamente las 120 personas que trabajan, son también los voluntarios, son los miles de donantes que apoyan la tarea de la Fundación, son distintas organizaciones nacionales e internacionales que reconocen el esfuerzo que nosotros venimos haciendo. Vimos que no era suficiente. Una de las cosas que aprendí también, y que la aprendí gracias a mis compañeros de Fundación Huésped, es la necesidad de trabajar en incidencia política, la necesidad de no limitarnos a hacer lo que estamos haciendo, sino hacerlo de una manera tal que pueda ayudar a cambiar las políticas de salud de nuestro país. Y es así que fundamos la Sociedad Argentina de SIDA, es así que, como mencionó antes Kurt, organizamos el primer congreso internacional que se hizo en Argentina sobre el tema. Digamos, fruto de este esfuerzo por influir en las políticas públicas, me tocó actuar en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización de las Naciones Unidas de Lucha contra el SIDA, asesorar a Médicos Sin Fronteras y llegar también a la presidencia de la Sociedad Internacional de SIDA. Fruto de un esfuerzo colectivo, no de un esfuerzo individual. Y entonces todo este esquema hubiera sido imposible para mí si yo me hubiera limitado a quedarme con la formación que yo recibí en el pregrado y en el posgrado. Pero yo tuve una suerte que realmente, digamos, cambió para siempre mi mirada de la medicina. Yo tuve un maestro, Paco Maglio, que fue en su momento jefe de servicio en el Hospital Muniz, fue mi mentor. Yo me acerqué a él porque lo escuché en una conferencia y lo escuché que hablaba en un lenguaje distinto. No era una cuestión de estar al lado del enfermo, sino estar del lado del enfermo. No limitarnos a hacer un interrogatorio, sino a hacer un escuchatorio. Escuchar al paciente en sus necesidades. Y Paco también fue el que me enseñó que no existe la enfermedad sin el contexto social. Que la enfermedad puede ser de distintas características, pero las enfermedades infecciosas en particular son enfermedades que están altamente ligadas con la desigualdad social y con la injusticia social. La falta de acceso a una salud y a una educación de calidad determinan necesariamente una peor situación para el paciente. Las epidemias atacan de manera especial a la gente más desfavorecida. Las epidemias generan pobreza, pero ¿saben qué? La pobreza genera epidemias también, porque todas las epidemias de las cuales ustedes puedan tener memoria, desde la epidemia de gripe pasando por el dengue y siguiendo, en este caso particular, hablando de HIV-Sida, son epidemias que están fuertemente ligadas con la situación social. Y eso hace que todos y cada uno de nosotros en Fundación Huésped tengamos una mirada muy social sobre la enfermedad. Sabemos que no hay enfermedades infecciosas que se hayan resuelto sin una vacuna o sin una cura, y nosotros no tenemos ni vacuna ni cura todavía para esta enfermedad, pero sí hemos logrado avanzar de una manera tal que aquellos pacientes que se morían ante nuestros ojos hoy ya no mueran, porque efectivamente tenemos una situación de control de la enfermedad sobre la base de los medicamentos. Y podemos decir con orgullo que Fundación Huésped, que ha hecho mucho en términos de prevención, en términos de educación, en términos de formación de recursos humanos, también ha contribuido a través de su equipo de investigaciones clínicas a poner su granito de arena en este sentido. Y hay tareas de investigación clínica que nosotros venimos desarrollando con un equipo fantástico. Empezó siendo, como todo, ¿no?, un pequeño grupito de 2 o 3 personas y hoy es un equipo muy numeroso, pero no necesariamente médicos. De nuestro grupo pudo salir una estrategia de tratamiento que hoy ya está adoptada en guías internacionales, que es una reducción en el número de drogas que tienen que tomar nuestros pacientes, y seguimos trabajando en este sentido. Déjenme decirles que en todo este tiempo fui aprendiendo la necesidad de trabajar en equipo, fui aprendiendo la necesidad de comprender cada vez más la situación de los pacientes, fui aprendiendo cada vez más el hecho de entender el contexto social y de tener que luchar por modificarlo. Y en realidad uno sabe que uno no va a modificar la sociedad uno solo, pero sí sabe que trabajando en conjunto podemos llegar a lograr muchos de estos cambios. Jean-Paul Sartre dijo una vez que uno es responsable de aquello que no trató de evitar. Bueno, nosotros tratamos de evitar la injusticia social, tratamos de evitar la falta de acceso a la salud, tratamos de evitar el estigma, la discriminación, la enfermedad y las muertes innecesarias. Yo pertenezco a una generación que tuvo la rara suerte de asistir al nacimiento de una epidemia y probablemente pueda asistir a su control. ¿Y quieren que les diga una cosa? Por suerte,
sigo aprendiendo. Mi nombre es Gastón. Me llamo Ornella, tengo 20 años de edad. Mi nombre es Camila. Mi nombre es Marcelo, tengo 47 años. Hoy decidí venir a hacerme el test a la fundación. Uno viene y dice, bueno, yo no tengo nada, me lo hago igual. En realidad no es la primera vez que me hago el test de VIH. Me pincharon, tomaron una muestra, me dijeron que tenía que esperar 20 minutos. Me sentía tranquila, pero al mismo tiempo tenía miedo, porque en realidad no sabía si yo podía tener el virus o no. Obtener un resultado distinto al que esperás me imagino que debe ser totalmente desestabilizador. Me dieron un sobre, lo abrí, leí que decía negativo y empezó a sonar una voz. Hola, ¿sabes que hace años yo tuve exactamente la misma sensación que tuviste hace unos segundos? La diferencia es que a vos un suspiro de alivio Te quitó la angustia y no fue lo mismo en mi caso. Hace 24 años que vivo con VIH. Gracias al trabajo que Fundación Huésped realiza, encontré la contención que necesitaba. Tu no reactivo de hoy no es una excusa para no cuidarte. Por eso, acordate siempre lo que sentiste hace 5 minutos. Desde que te sacan sangre hasta que te lo dan esos 15 minutos, me pasan miles de cosas por la cabeza. Sí, esto es una experiencia enorme para mí. Cuando escuché el testimonio de una persona que me habló, sentí que me estaba diciendo lo que yo había vivido hacía 2 minutos antes. Estás escuchando Salud Mental, cosa de todos, con la conducción de Sergio Sosa. Muy bien, escuchábamos allí a Pedro Can, el gran Pedro Can, y también escuchábamos estos testimonios de una campaña de prevención allí de la Fundación Huésped, realmente con mucha consistencia y que esperamos sea de mucha utilidad para nuestra audiencia, recordando que también este programa va a estar disponible en el canal de YouTube para quien quiera revivirlo y volver a escuchar, y también para compartirlo. Creo que es muy muy importante porque esto es un compromiso que debemos asumir como sociedad en conjunto. Y creo que es un trabajo que no está terminado para nada, así que ahí en eso estamos. Sole, ¿ya estamos para despedirnos? Sí, una síntesis hermosa la que hizo Pedro, más o menos los mismos puntos que fuimos tocando con Fabio en vivo, y bueno, un poco lo que venimos trabajando todo el año, ¿no? En el sentido de que la salud, de empezar a trabajar salud y correrse de la enfermedad, ¿no? Y bueno, la interdisciplina y bueno, muchos conceptos que fue muy claro Pedro, así que no vamos a explicar lo que dijo Pedro porque no hace falta. Y la otra campaña es muy importante también tener presente que hay que hacerse cada tanto un análisis para saber, ¿no? Porque siempre saber nos abre muchas posibilidades para nuestro propio cuidado y para el de los demás, ¿no? Y también recordar que, bueno, hoy nos tocó este tema, pero hay muchas enfermedades de transmisión sexual y mencionar simplemente el aumento, no quiero usar un adjetivo, pero el aumento preocupante que hubo este último tiempo respecto del sífilis. Claro, y también de la misma manera enganchamos con la ESI, con la importancia de generar conocimiento, de tener herramientas para los cuidados, para la información, para que no se generen tomar conductas de riesgo, sino tomar referencias en relación a los cuidados de la salud. Bueno, fíjate vos cómo venimos atravesando las diferentes temáticas y que nos va permitiendo hilvanar
las referencias y un poco ser consecuentes con lo que nosotros intentamos hacer desde este espacio, ¿no, Sole? Sí, y acá un puntito ya para cerrar, muy importante respecto al abordaje de estas problemáticas, ¿no?, de transmisión sexual, porque yo estoy cansada de escuchar que se hace tratamiento únicamente a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, de sífilis, de HPV, y no se pregunta, ni siquiera se indaga quién es el compañero sexual de esa mujer, que es quien transmite el virus, ¿no? Entonces, bueno, se cura, se pasa por el proceso y al tiempo la mujer vuelve al médico, porque aparte somos de ir más a consultas, y vuelve a aparecer y varias veces, hasta que en algún momento algún iluminado se le ocurre preguntar por el compañero sexual de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, tener presente para la comunidad médica, ¿no es cierto?, que esto que estamos diciendo, hay que tener todo el panorama, no un interrogatorio, sino un escuchatorio, como dijo Pedro. Claro, sí. Impresionante esa referencia, no un interrogatorio, sino una escucha, y ponerse no frente al paciente, sino del lado del paciente. Creo que es sumamente interesante. En nuestros conceptos sería esto de pensar en el otro desde un lugar habilitante, desde un lugar de construcción colectiva. Sole, aprovechamos ahí para saludar a Dupas, nuestro querido amigo Dupas, que está escuchándonos, dice, mientras está desarrollando tareas de pintura, así que le mandamos un abrazo grande a Dupa. Bueno, una pincelada por nosotros, Dupa, ¿te parece? Me imagino que está pintando sumamente entusiasmado. Bien, bueno, también vamos a agradecerle a Pato, que siempre nos pone al aire y nos brinda todo su apoyo y siempre nos resuelve, si hay algún contratiempo, nos resuelve sobre la marcha. Ni así nos enteramos, porque él hace un pase mágico y te manda un audio, listo, otra cosa. Y mientras nos acomodamos, un genio. Genial. No, aparte te ha mejorado toda la cuestión auditiva tuya, así que la verdad que... Me ahorré la visita a Sole, Torrino, ¿no es cierto? Estamos logrando no espolearnos para la mañana, pero mañana tenemos una súper despedida de Salud Mental es Cosa de Todos de este 2020, que se vaya rapidito. Un abrazo grande. Así que no podés decir más nada de mañana, lo logré. Nos vemos mañana. Hasta abrazo. Mañana. Chau. Hasta aquí hicimos juntos Salud Mental, Cosa de Todos, con la conducción de Sergio Coco Sosa. Nos encontramos el próximo jueves a las 14 en el aire de LT11, Nacional Concepción del Uruguay, la radio pública.